después. Así que, Gabriela, todo Sí. tuyo el escenario. Muchas gracias, Victoria. Y bueno, de nuevo agradecer a todas las organizaciones, todos los que están aquí. Es un esfuerzo colectivo muy bonito, así que encantada de estar aquí hoy día con ustedes. Por favor, avísame cerca de los 15 minutos porque me cuesta ver en la pantalla cuando estoy compartiendo una presentación los mensajes por el chat, así que interrúpeme nomás. Mi presentación, un poco como para enmarcar la discusión en cuanto a lo que está pasando en el SEIA, en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y también frente a algunas dudas que ustedes nos han hecho llegar de qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, qué posibilidades hay de, si es que hay una RCA, etcétera, como un poco guiar, orientar los próximos pasos de la acción de ustedes. Entonces, dos cosas hoy día: institucionalidad ambiental y la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental. ¿Ya? Esas dos cosas voy a abordar, voy a tratar de hacerlo muy rápido, así que les pido disculpas si hay algunos detalles que no dé, pero es para poder abarcar lo más posible, ojalá bien. Entonces, primero, la institucionalidad ambiental hay que tener en cuenta que esta ha ido cambiando, y en general podemos distinguir tres etapas de la institucionalidad ambiental. Tenemos una etapa que es previa a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, que se dicta el año 94, la 19.300, que ustedes ya deben estar familiarizados de alguna forma. Después viene con la entrada de la Ley 19.300, con la entrada en vigencia, y luego el 2010 que se hace una reforma y estamos con las instituciones actuales. Antes de la ley, evidentemente, no habían instituciones especializadas en temas ambientales, habían algunas funciones del Estado que estaban dispersas, hay cosas que todavía se mantienen de esto, en todo caso es bueno saberlo. Por ejemplo, hay organismos sectoriales como minería o la Dirección General de Aguas que todavía tienen estas competencias que vienen de hace mucho tiempo, que hay un primer informe ahí, el de desempeño ambiental, y se le critica esto a Chile. También había una serie de conflictos socioambientales ya en ese momento. Río Cruce, uno de los más famosos, y lo claro era que faltaba fiscalización, que CONAMA no daba, porque además tenía poca jerarquía dentro de las instituciones, y que había que cambiar hacia un modelo más centralizado. eh, pero igual de todos modos se mantiene esta idea de tener organismos colegiados como interministeriales que ya vamos a ver, y también se le mantienen las competencias sectoriales de otros servicios, como ejemplos que ya mencioné, en el caso minería, qué sé yo, salud. Y con la reforma a la institucionalidad ambiental, que es como este tercer momento, que es lo que vemos hoy día, tenemos entonces, se separan las funciones. Todo lo que tenía CONAMA, eso se separa, y está el Ministerio del Medio Ambiente, que es el que genera la política, las normativas, eh, el Servicio de Evaluación Ambiental, que es quien va a gestionar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el SEA, y finalmente la fiscalización también se separa y eso queda en manos de la Superintendencia del Medio Ambiente, que también lo vamos a ver. Así está el cuadro hoy día, la institucionalidad, con una salvedad que es muy importante, que es que a mano izquierda, no sé qué lado lo ven ustedes, pero el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se habló bastante en el conversatorio anterior, todavía no se crea. Y eso es lo que nos está faltando y es una gran deuda, por supuesto. Pero así está. Entonces está el Ministerio del Medio Ambiente, encargado de la política y la regulación, la superintendencia con la fiscalización, ¿de qué? En general de lo que hace el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
el Servicio de Evaluación Ambiental, perdón, en general los órganos de la administración y el ministerio también, si dicta una norma de emisión, por ejemplo, un plan de descontaminación, eso se puede reclamar, perdón, se puede fiscalizar por la superintendencia. Y los tribunales ambientales, que es lo nuevo que tiene esta institucionalidad, que ahí ustedes me podrían decir cuál es su diagnóstico, pero que en el fondo lo que hace es fiscalizar o controlar los actos de el SEA, de la superintendencia y del ministerio, ¿ya? Eso básicamente es lo que... No tiene una gran competencia en materia ambiental, como vamos a ver, es solamente controlar ciertos actos de estas otras instituciones y también el daño ambiental, que también se puede reclamar en el Tribunal Ambiental. Esto lo pongo, este Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, porque es importante tenerlo en mente. Fíjense en este cuadrito, no se eliminó al lado del ministerio para el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Y este consejo está compuesto por 11 ministros, dentro de los cuales, por ejemplo, no está el Ministerio de la Mujer, o no, hay muchos que yo diría que faltan, que tienen como este foco más bien sectorial productivo, y es súper importante porque este consejo acompaña al ministerio en la generación de leyes, de reglamentos, por ejemplo, ¿se acuerdan el reglamento de humedales que estuvo ahí? Para crear áreas protegidas también, pasa por todos estos señores que están sentados ahí. Lo que sí, no hay que confundirse, porque este consejo no es el que no tiene ninguna competencia en materia de sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿ya? Pero sí es importante que estas otras materias sí son obligatorias, obviamente, para otros organismos. El SEA, este personaje que ustedes están lidiando hoy día, con el 2010, entonces tiene nuevas funciones, se crea, qué sé yo. También hay que tener en cuenta que el que va a decidir el proyecto Los Bronces, por ejemplo, es el Servicio de Evaluación Ambiental, pero es a través de una comisión de evaluación ambiental que está integrada por el intendente regional, quien la preside, algunos CEREMI y la dirección regional del SEA. ¿Ya? Cuando son más regiones, cuando los proyectos abarcan más regiones, ahí hay un ruido, hay alguien que tiene su micrófono abierto. Es el director ejecutivo, cuando abarca más regiones, ¿ya? Pero el que se pronuncia entonces finalmente es esa otra comisión o el director ejecutivo. La Superintendencia del Medio Ambiente también va a ser quien va a fiscalizar las resoluciones de calificación ambiental, o sea que le podemos hacer denuncias porque no se están cumpliendo los permisos ambientales, estas RCA y otras materias también. El Tribunal Ambiental también va a ser un personaje con el cual ustedes seguro se van a relacionar, porque, bueno, el caso de Armando ya se relacionó con él, con FIMA también, que va a resolver las controversias ambientales que son de su competencia. Como yo decía, no son demasiadas competencias, no es que cualquier materia, agua, bosques, no, solamente, son ciertos instrumentos y actos los que controla el Tribunal Ambiental, como las resoluciones de calificación ambiental y el daño ambiental. Y esto es un ejemplo, pero hay muchas materias entonces que quedan en manos de otras instituciones que, que van más allá del Servicio de Evaluación Ambiental, del Ministerio, de la Superintendencia, del Tribunal Ambiental. ¿Ya? Por ejemplo, en materia de agua, fíjense, esta gráfica se la saqué a Modatima, pero fíjense todas las instituciones que tienen que ver con agua. MOP, Minagri, DGA, INDAP, SAC, un montón. Hay una gran dispersión y esto es claro que en materia de agua hay que reformar. Ya, pasando al segundo tema, no me quiero alegrar mucho en institucionalidad, entonces, para que hablemos del sistema de evaluación de impacto ambiental, y todo el rato voy a poner el ejemplo del proyecto Los Bronces. Miren este diagrama. En el caso de Los Bronces integrado, estamos en que el titular presentó una adenda. Ya seguro ustedes van a referirse a eso, los problemas que tiene, pero lo que yo quiero mencionar es que qué oportunidad abre esta adenda, es que que los órganos de administración del Estado con competencia ambiental decidan solicitar más información porque no estén conformes con esta adenda y pidan entonces más precisión, porque hayan algunos errores, omisiones o inexactitudes. Y en ese caso pasaríamos a una nueva etapa que sería donde la empresa tendría que presentar primero el SEA tendría que pedirle hacer un IXARA complementario, lo que se llama, y solicitar entonces a la empresa que haga una adenda complementaria. ¿Ya? Eso podría ser el siguiente paso. Pero hay otro paso además, que se nos abre la oportunidad de la participación ciudadana.
y por eso el tema de esta segunda parte de la presentación. Y bueno, lo primero es que hay que tener en cuenta cómo funciona la participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Está regulada, en el caso de este instrumento de gestión ambiental, como con objetivos bien precisos, que están aquí, en el artículo 30, es acceder y conocer el expediente físico o electrónico de la evaluación, ¿verdad? Todos si apretamos el link del SEIA podemos ver el expediente de toda la evaluación, esa es una cosa. Formular observaciones, que ya es otro paso, y obtener respuesta fundada de ellas, que va a ser el último paso que esperemos sea como corresponde. Además, también la participación ciudadana en el SEIA también exige cierta publicidad del proceso. Entonces, sabemos que se inicia todo esto con la publicación de un extracto del estudio de impacto ambiental, como lo hicieron con los broces integrados, pero si se abriera una segunda etapa de participación, también debiera publicarse un extracto de esa adenda, ¿ya? Así que para que también estén atentos a eso. Aquí, de hecho, les puse el link del expediente para quienes no están tan vinculados al proceso, pero aquí está el expediente del SEA donde pueden pinchar y acceder a los bronces integrados. También van a ver en las participaciones ciudadanas, hay actividades de información que tiene que hacer el SEA con el titular, ¿ya? Y ustedes me imagino que lo vivieron, tendrán sus críticas, yo también tengo las mías, pero lo que dice la ley es que supuestamente hay que hacer actividades de información que se adapten a las condiciones sociales, económicas, culturales y geográficas del área de influencia del proyecto, ¿ya? Y fíjense la última parte donde dice en un lenguaje sencillo, directo, de fácil comprensión para la comunidad, ¿ya? ¿Qué es lo más? Yo creo que el corazón, ¿no?, que nos importa es que tenemos el derecho a formular observaciones cuando hay un proceso de participación, y lo puede hacer cualquier persona natural o jurídica, dentro de 60 días hábiles, que es lo que dura la participación ciudadana general en los estudios, pero en el caso de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones, o sea, las adendas, que afectan sustantivamente al proyecto activado impacto, se debe abrir una nueva participación, dice la ley, por 30 días adicionales, ¿ya? No dura 60, son 30, para que también eso le pongan atención, porque va a ser menos tiempo para estudiar, para organizarnos y hacer observaciones. Y eso tiene que ser, este segundo caso es cuando hay modificaciones sustantivas al proyecto, ¿ya? Y está regulado en el reglamento, que lo veo a continuación, que es cuando hay una alteración significativa en la ubicación de las partes, obras y o acciones del proyecto, o de la actividad que afecta a la comunidad o grupo humano. En este primer caso les pongo un ejemplo, una central hidroeléctrica que el tendido eléctrico en una de las adendas modificó su trazado, ¿ya? Entonces iba a afectar a distintos grupos, entonces, o distintos territorios. Entonces ahí se alteró el proyecto y se abrió un proceso de participación ciudadana extra. Y así como dice acá, la generación de nuevos impactos significativos o aumento significativo en la extensión, magnitud o duración de los impactos, ¿ya? O sea, nos tenemos que fijar no solo en lo que diga la adenda en cuanto a las partes, obras del proyecto, las instalaciones, qué sé yo, también nos tenemos que fijar si hay nuevos impactos significativos o que aumenten la extensión, magnitud o duración de estos impactos, ¿ya? Eso, ojo con ese criterio. Y eso yo lo hablaba con Victoria el fin de semana. Cuando ustedes pidan la participación ciudadana para que el SEA la decrete, demuéstrenle que pasa esto, ¿ya? Y del ejemplo completo. Había un ejemplo súper concreto que era que ahora el proyecto iba a abarcar Las Condes, la comuna de Las Condes, y eso no estaba tan en el área de influencia, pero eso no estaba originalmente. Entonces, eso es súper importante, es un argumento muy bueno. Ya, ¿cómo funciona la PAC? Bueno, ustedes ya también lo vivieron, pero en el fondo tenemos el derecho a formular estas observaciones, que siempre tienen que ser por escrito, si no, no valen. No sirve que yo vaya a sentarme en una reunión con el SEA y descargue toda mi furia contra el proyecto o mis buenos argumentos y no haga por escrito una observación. Eso tiene que hacerse y se puede hacer en la oficina del SEA o se puede hacer por el sistema que ustedes ya deben conocer. Ahí están los requisitos, no voy a entrar en detalle. Siempre, ojo, que las personas jurídicas tienen que acreditar su vigencia, sus papeles. Ya, el efecto, que esto es lo importante. No sé si Victoria se ve muy pasado, ya estamos. Entonces, ¿qué tiene que pasar con estas observaciones? Tienen que ser consideradas como parte del proceso de calificación ambiental,
van a estar incluidas en el informe consolidado de evaluación, en el ICE, que es el paso previo a la aprobación o rechazo del proyecto. Y lo vamos a ver después cuando avance digamos, la evaluación, vamos a ver que se publica el ICE, ¿ya? Porque tiene que estar en el servicio, en el sitio web. Ojalá que no avance tanto, obviamente. ¿Y qué efectos tienen? Como decíamos, las observaciones tienen que estar debidamente consideradas en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental. ¿Ya? Ese es el estándar que le pone la ley a la participación ciudadana. El SEA tiene que hacerse cargo de estas, pronunciándose fundadamente. Y además tiene que notificar la RCA a quienes hicieron obviamente esta observación. Esto es un diagrama también que resume el proceso de participación. Pongamos en el 8, en el cuadrito que dice 8, titular publica extracto en caso de modificación sustantiva del proyecto en adenda. Esa sería la situación en la cual estaríamos si es que el SEA decide abrir esta participación ciudadana, ¿ya? Pero ahí está el proceso, que es lo que ya les he explicado. Y uno dice, bueno, ¿y qué pasa si es que no se consideran debidamente en los fundamentos de la resolución de calificación ambiental mis observaciones? ¿Ya? Cualquiera, las que hicimos en la etapa de la primera etapa de participación ciudadana, como en la posible nueva etapa de participación ciudadana, bueno, ahí hay una posibilidad de presentar un recurso de reclamación, se llama. ¿Ya? Que lo malo que tiene esto, que no suspende los efectos de la RCA del proyecto, pero bueno, nos da la posibilidad igual de todas maneras de dejar sin efecto su aprobación a la larga, en el largo plazo. ¿Ya? Ese primer recurso de reclamación es un recurso que es administrativo, es decir, no se requiere abogados para presentarlo, pueden ustedes presentarlo directamente, no hay problema. Sí, después hay otra etapa que es el Tribunal Ambiental, si es que nos va mal ahí, que ahí sí van a necesitar abogados y abogadas. Esto también es útil, el Servicio de Evaluación Ambiental tiene un instructivo que es cómo debe considerar las observaciones ciudadanas. Entonces, por ejemplo, lo que dice es que tienen que ser respuestas que sean completas y precisas, que en el fondo identifiquen y aborden todos los temas de la observación, que además las respuestas sean autosuficientes, ya que no hayan referencias genéricas, tiene que ser muy preciso. El lenguaje debe ser claro, no se debe alterar el sentido, esto también es importante, no debe basarse únicamente en lo que le diga el titular, también debe basarse en lo que le hayan dicho los otros organismos sectoriales que participan en la evaluación, que es súper útil también revisar sus pronunciamientos. Esos son como algunos estándares, ya que el SEA tiene que tener en cuenta al momento de responderle sus observaciones ciudadanas. Y este es un ejemplo de un proyecto minero, los Pumas en Arica, donde la observación ciudadana decía que hace notar que el proyecto se situaba, las instalaciones se instalaban sobre una falla geológica y con riesgo de sismo. Y al último dice como, esta falla geológica es de gran peligro, un evento sísmico, y puede afectar obviamente el área en cuestión, qué sé yo, que es de alto riesgo, y el SEA le contesta que el proyecto, que la falla, perdón, no se encuentra dentro del área de influencia directa del proyecto, y dice porque hay unas figuras, qué sé yo, el plano del proyecto, donde se aprecia que no existe ninguna instalación sobre la falla, y que además se ubicaría a más de 1 kilómetro del proyecto. Entonces, bueno, si estuviéramos en persona, yo les haría una pregunta a cada uno de ustedes que creen de esta respuesta del SEA, pero como no podemos y no hay tanto tiempo, a mí me parece que esta respuesta no es completa, por ejemplo, y no es completa porque solamente abarca el lugar de las instalaciones y no abarca lo que dice la observación, que es el riesgo que genera a toda el área en cuestión, ¿ya? El riesgo, porque aunque esté más de 1 kilómetro, no es más de 2 kilómetros, en este caso estaba la falla, es muy cercano una falla al proyecto, un proyecto minero que puede tener un relave enorme. Gabriela, 2 minutos quedan. Súper, estoy terminando. Eso es un ejemplo, entonces en el fondo eso vamos a tener que ver, analizar después, van a tener que ver ustedes cómo les responde el SEA a sus observaciones. Y como les decía, si es que no están bien respondidas, van a poder presentar una reclamación que tiene un plazo, son 30 días desde que se notifica la RCA. ¿Y ante quién? Ante el director ejecutivo del SEA, si es que es una declaración de impacto ambiental, que no es el caso,
o ante el comité integrado, un comité de ministros se llama, ya que, bueno, eso, otra discusión, esta institución muy cuestionable, pero es un comité de ministros de medio ambiente que lo preside, ministro de salud, economía, fomento de la construcción, agricultura, energía y minería, ¿ya? Que tiene que resolver. Esto es lo que dice el SEA, que lo importante es que esas reclamaciones pueden abordar aspectos técnicos, legales y administrativos que se obviaron en la respuesta del SEA. Eso es lo que propone el SEA. Y se tramita, como les decía, ante este comité, y pueden pedir el informe de nuevo a todos los organismos sectoriales, como una mini evaluación, es como le pueden pedir informe y también otros informes de tercero independiente. Y incluso ustedes o la empresa pueden hacer llegar como algún se tenga presente durante el proceso. Si nos va mal acá, ¿qué hay? Hay una especie de apelación, por así decirlo, que en verdad es una reclamación ante el Tribunal Ambiental. Y hay muchos proyectos que han llegado a esta instancia. Pensemos, no sé, en Hidroaicén, en esta misma central que les hablaba yo, Mediterráneo, que sus RCA han quedado sin efecto por esto. ¿Y dónde? En el Tribunal Ambiental. Eso sería lo que vendría, ¿ya? Así que aquí llegué al final de la presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Le doy el pase ahora a Macarena Martinich y les recuerdo que estamos juntando preguntas para el conversatorio final. Bien, voy a compartir pantalla también, no sé si puedo. Sí. Ya. Hola a todas y todos, yo soy Macarena, soy del equipo de litigios de FIMA, como comentaron al principio, y yo voy a hablar del caso Caminos Farellones, que está contenido dentro del proyecto de desarrollo de los bronces, que está vinculado a lámina los bronces y después al desarrollo integrado, pero es un caso en su particularidad, que se trata, ahí como lo voy a explicar, sobre un tema específico de este proyecto, y que hoy día es relevante porque recientemente la Corte Suprema confirmó toda la estrategia jurídica que se venía realizando por, bueno, FIMA en representación de los vecinos de allá, ¿cierto? El proyecto minero de desarrollo de los bronces consiste principalmente en el aumento de la tasa de extracción de mineral de lámina los bronces, que todos conocemos en Cordillera de los Andes, cerca del Santuario de la Naturaleza Hierba Loca, y también contempla una serie de otras acciones que van a permitir este aumento de extracción. ¿Cuál es el caso aquí? Como se envuelve en este procedimiento específico, que es la revisión de la resolución de calificación ambiental, que está contemplada en el artículo 25 quinquies de la ley 19.300. Entonces voy a explicar brevemente cuál es este procedimiento para después comentarles todo este caso que en verdad se viene dando desde el año 2016 y que hoy día recién dio un poco a luz el año pasado, pero hoy día ya está confirmadísimo que nuestra estrategia jurídica tuvo efecto. ¿Cuál es la revisión de la RCA? Es un mecanismo que, como su nombre indica, permite la revisión de la resolución de calificación ambiental de un proyecto que se encuentra en ejecución, cuyas variables ambientales, que las voy a explicar a continuación, contempladas en el plan de seguimiento, que es un plan que todos los estudios de impacto ambiental tienen que tener por obligación, como es en el caso de este proyecto en cuestión del desarrollo de la mina de los bronces, en el caso que estas variables hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado, o bien que no se hayan verificado. Entonces, es un poco enredada esta formulación, pero si lo pensamos así bien abstractamente, es cuando el proyecto no se está comportando conforme a lo que el titular había señalado que se iba a comportar. ¿Por qué esto fue relevante y por qué fue tan importante la participación de los vecinos de Caminos Farellones, muchos acá también presentes? Porque esta revisión de RCA es un mecanismo de fiscalización que la ley contempla que puede decretarlo el Servicio de Evaluación de Impacto, el Servicio de Evaluación Ambiental de oficio, o sea, ellos pueden decretarlo, o son las personas a través de su fiscalización que pueden decir, saben que este proyecto no se está comportando como ustedes me dijeron que se iba a comportar. Entonces también hay un elemento aquí de no participación, para no confundirlo con ese procedimiento, pero de iniciativa ciudadana muy importante. ¿Y cuál es el resultado que permite esto? La modificación de la RCA, limitado, eso sí, entender las limitaciones también de este procedimiento a la variable
que se cuestionó. ¿Qué es el plan de seguimiento? Como les comenté, es obligatorio en el caso de los estudios de impacto ambiental, que los estudios de impacto ambiental, en ellos los titulares tienen que predecir sus impactos, que van a producir los distintos elementos del medio ambiente que su proyecto va a afectar, según lo que ellos mismos predijeron. Y el plan de seguimiento es el que va a contener toda esta información que el titular proyecta hacia el futuro, ¿cierto? Entendiendo que los proyectos se insertan, además de que tienen siempre una duración generalmente indefinida, y que se insertan en proyectos que en el medio ambiente que está cambiando, que es dinámico, y además en el que habitan personas alrededor, entonces es importante este plan de seguimiento en el cual el titular señala cómo es que se va a comportar en el futuro sobre las distintas variables ambientales. Las variables ambientales pueden ser de naturaleza física, química, biológica, sociocultural, por ejemplo, la calidad del agua, la calidad del aire, especies protegidas. Por ejemplo, en mi proyecto, que es una central hidroeléctrica en el agua, hay 100 ejemplares de peces nativos y esos 100 se van a mantener. Esa es, por ejemplo, una proyección de una variable sobre la variable ambiental peces en el agua, y el titular afirmó que esta se iba a mantener. Bueno, entonces ahí están los requisitos, el proyecto debe estar en ejecución, la variable debe estar contenida en el plan de seguimiento que el titular mismo aportó al principio, y que estas deben haber variado sustantivamente o que no se hayan verificado. ¿Qué pasó en el proyecto de desarrollo de los bronces? Este ingresa a estudio, mediante un estudio de evaluación de impacto ambiental, el 5 de octubre del año 2016. En este, el titular señala sobre la variable impacto social, que no se van a afectar los sistemas de vida de la población cercana, que se van a minimizar las emisiones de polvo y de ruido, que se va a disminuir la congestión de la ruta, que se van a reducir los accidentes. O sea, prometió cielo, mar y tierra. El 26 de noviembre este proyecto se califica ambientalmente favorable. Y el 30 de marzo del año 2015 hay una solicitud de los vecinos de la revisión de la RCA. ¿Qué señala esta solicitud? Que se habían incumplido las medidas de mitigación. Esto es porque sobre estas variables ambientales sobre las que se proyecta el avance del proyecto, también se establecen las medidas de mitigación, compensación y reparación. En este caso, las medidas de mitigación, que son las que tienden a disminuir los impactos ambientales, no se había comportado como el titular había dicho, o sea, no se redujeron los accidentes ni la congestión vehicular, hubieron emisiones de ruido, grandes camiones que subían y bajaban por el camino hasta la ruta G21, y por eso le ponemos el caso Caminos Farellones, hubieron accidentes en la ruta, ruidos molestos, todo mal. Entonces la evolución del proyecto fue muy negativa. Acá empieza como un loop, o las trabas procesales, como le puse, que creo que es lo más importante de este caso. Tal vez no tiene mucha relevancia para el proyecto Mina Los Bronces en general, pero es súper importante los impactos procesales que tuvo este caso para todos los otros casos que estuvieran en esta situación de revisión de resolución de calificación ambiental. Entonces, en verdad, fue un caso muy importante para poder hacer que esta herramienta de revisión fuera efectivamente más accesible para las personas. ¿Por qué pasó esto? El 3 de noviembre del año 2015 se presenta esta solicitud y el Servicio de Evaluación Ambiental la declara inadmisible. ¿Por qué? Porque no era posible determinar estos requisitos que exige la ley, que es que la variable haya variado sustantivamente o que no se haya verificado. Entonces, si se dan cuenta, lo que hace el Servicio de Evaluación Ambiental es adentrarse en la decisión del fondo, hace un análisis previo, en vez de decir ya, esta es la solicitud, tiene los requisitos mínimos, vamos a darle tramitación y ver si es que eventualmente hay o no una modificación. Ellos se adelantan a esa decisión y dicen, no, esta solicitud no se puede admitir, no se le va a dar tramitación porque no hay una variación sustantiva y no se verifica. Se hace una reclamación administrativa ante el Tribunal Ambiental, 14 de abril del año 2016, voy poniendo las fechas también para darnos cuenta de, en verdad, el proceso de muy largo aliento que se llevó. La reclamación ante el Tribunal Ambiental, la primera, se interpusieron dos en toda esta vuelta jurídica, porque la misma ley señala
en el caso del 25 Quinquíes, que se puede interponer este recurso de reclamación ante los tribunales ambientales. Entonces, bueno, se interpone este recurso de reclamación ante el tribunal ambiental y el tribunal señala, no, este recurso nosotros somos incompetentes porque no se agotó la vía administrativa. Esto quiere decir, no se realizaron todos los pasos y todas las etapas que se tenían que haber realizado en la sede administrativa, que en este caso es el Servicio de Evaluación Ambiental. ¿Por qué? Porque ustedes no pudieron darle tramitación a este proyecto. Entonces no pudieron llegar a la decisión final del Comité de Ministros que se pronuncia sobre este cambio de variable. Si es que hay o no este cambio de variable. Esto puede sonar más confuso o no, pero en definitiva es una interpretación muy restrictiva de ese artículo que contenía el recurso de impugnación ante el Tribunal Ambiental recae sobre el acto administrativo que realiza la revisión, eso que puse en rojo. O sea, lo interpretan como si el acto administrativo que realiza la revisión, que es el cual se puede impugnar, es únicamente el final, o sea, al final del procedimiento, que nosotros ni siquiera pudimos iniciar, porque el Servicio de Evaluación Ambiental cerró la puerta de a una, porque se adelantó sobre la decisión de fondo y dijo, acá no hay un cambio sustantivo. Entonces, como el tribunal dijo, no se agotó toda la vía administrativa, se decidió, bueno, entonces agotemos esa vía administrativa. Volvimos al Comité de Ministros en el Servicio de Evaluación Ambiental y se puso una reclamación administrativa. ¿Qué señaló el Comité de Ministros en esta reclamación? No, continúa con la interpretación del Tribunal Ambiental y dice, este no es el recurso que deberían haber interpuesto porque el recurso que ustedes están interponiendo ocurre solamente contra el acto que revisa, o sea, al final de todo el procedimiento, el acto que se pronuncia sobre ese cambio de variable, que recordemos nosotros ni siquiera todavía podíamos iniciar ese procedimiento. Bueno, se repone, esto es un recurso frente a la misma autoría, se rechaza. Estamos en el 6 de julio del 2016, o sea, ya llevamos 6, 7, 8 meses sin poder todavía ni siquiera iniciar un procedimiento de revisión de RCA. El 15 de septiembre de 2016, segunda reclamación ante el Tribunal Ambiental, porque fue como ustedes nos habían dicho que agotáramos la vía administrativa, nos fue pésimo, pero la agotamos. Hicimos todos los pasos que nos habían dicho. Fuimos al Tribunal Ambiental y ¿qué dicen? Nuevamente se declara incompetente. Por la misma interpretación de siempre. El recurso que ustedes están poniendo no recae sobre el acto de inicio que rechazó el procedimiento, sino este final que se pronuncia sobre si es que hubo una revisión o no. Y ese acto ustedes todavía ni siquiera lo tienen, entonces el recurso está mal. Y ahí se interpuso un recurso de queja, que el recurso de queja es un recurso que está por fuera del procedimiento administrativo, es súper excepcional, que procede frente a faltas graves y abusos por parte de los jueces. En verdad es bien excepcional y como potente porque se interpone contra los jueces por haber fallado mal en su sentencia. Y la Corte Suprema lo que hace frente a este recurso de queja es señalar que no hay una falta grave de abuso por parte de los jueces, por X motivo, pero de oficio la Corte Suprema señala que se tiene que abrir este procedimiento de RCA. Y ahí es cuando se abre el procedimiento de revisión de RCA que se inició el año pasado, ¿cierto? De esta sentencia... de esta sentencia se interpusieron recursos de casación en la forma y en el fondo, recurriendo a la Corte Suprema, y la Corte Suprema rechaza estos recursos y ordena nuevamente iniciar el procedimiento de oficio, confirmando la decisión del Tribunal de la RCA. O sea, después de un año se confirma la decisión del Tribunal Ambiental y se mantiene la apertura de este procedimiento de revisión de RCA. Entonces, fueron desde el año 2015 hasta el año 2020 una vuelta gigantesca para que finalmente se pueda decir que teníamos la razón, que el recurso sí se podía interponer al principio y no se tenía que esperar hasta el final del procedimiento para poder interponerse. ¿Cuál es ya la
la importancia como más material. Estos son las vueltas procesales que había que tenerlos como contexto, pero que se pronuncian materialmente los argumentos que sean a favor de esto, es el examen de admisibilidad inicial del Servicio de Evaluación Ambiental. Una vez que se pone la solicitud de revisión de RCA, solamente tiene que fijarse en los requisitos formales de la acción. ¿Quiénes son? Si son interesados, qué proyecto es, cuál es la variable a la que se refieren, por qué se refieren a ella. Esté bien interpuesta la acción. Y se pronuncia también sobre la carga excesiva que se le había puesto a las personas que iniciaron el procedimiento. Porque al momento de emitir una opinión sobre el fondo de la decisión, sobre si es que habían o no variables sustantivas, se cuestionó la información misma presentada por las personas, por los ciudadanos en la revisión de RCA. Eso es imponer una carga excesiva a los ciudadanos, de contener toda la información del proyecto y el conocimiento técnico para poder, además, dar una solución anticipada sobre si es que hay un cambio o no de variable, cuestión que debiese darse en el marco del procedimiento de revisión de RCA. Eso es lo que dice el Tribunal Ambiental en su última sentencia y la Corte Suprema que lo confirma este año. Entonces, ¿cuáles son los avances de la sentencia? Avance en la fiscalización ciudadana. Como les comentaba, el procedimiento de revisión de la RCA, si bien en este caso no tiene impactos para el proyecto Mina Los Bronces y los proyectos en general, porque está, se limita a la ruta G21 del proyecto de desarrollo de Los Bronces, sí va a tener un impacto fundamental en esa ruta, que está causando una vida no digna, con ruidos molestos, con camiones subiendo y bajando. Sí va a tener impactos porque se puede lograr finalmente una modificación de la RCA en ese aspecto. ¿Y por qué es importante esto? Porque todos los proyectos no son proyectos que son estáticos, los proyectos se insertan en un territorio, y en ese territorio, por lo general, habita gente, si no habita gente, habitan especies, ecosistemas, y los proyectos tienen distintos comportamientos a lo largo del tiempo. ¿Y quiénes son las personas que están viviendo esos impactos y pueden ver primero cómo evolucionó o no esa variable? No es el Servicio de Evaluación Ambiental, y sin duda no va a ser el titular que va a ir a decir como, oiga, ¿sabe qué? Mi proyecto no está evolucionando como lo dije. Son las personas que están ahí las que pueden, como en este caso, las que están viviendo ahí, las que pueden solicitar la revisión de RCA porque el proyecto no se está comportando como lo dijo. Sobre todo en estos casos de proyectos mineros que tienen una proyección indefinida y se van cada vez extendiendo sus proyecciones de vida útil hasta el infinito. Se aliviana también la carga excesiva para los ciudadanos de iniciar estos procedimientos, porque al principio, como se había cuestionado esta decisión porque no había un cambio de la variable, esto se revierte. Los ciudadanos tienen el derecho a iniciar un procedimiento de revisión porque la variable no se comportó, pero no tienen por qué comprobar por qué esa variable no se comportó como debía ser, sino únicamente hacer una presentación que cumpla todos los requisitos y el procedimiento después lo realizará el Servicio de Evaluación Ambiental, con audiencia de los interesados, con la publicación en el diario oficial, como ya pasó en este procedimiento, etcétera, como con este procedimiento ya arreglado. Maca, 2 minutos o 1 y medio. Sí, esta es la última. Bueno, el procedimiento mismo, estamos hablando de la ruta G21, estamos hablando del impacto social, eso se puede modificar, llegar a una modificación en la RCA y además se va a poder impugnar. En el caso en que la decisión no sea favorable, ahora se va a poder impugnar también, porque la decisión de las sentencias previas ya no se limitan al acto que revisa, que sería el acto que efectivamente concede la revisión de una variable, sino que en el caso en que nos vaya mal y el acto no conceda la revisión de la variable, o sea, no es un acto que revisa, sino un acto que rechaza la revisión, se va a poder impugnar igual después de este pronunciamiento. Eso va a ser fundamental acá al final del procedimiento y es fundamental en todos los procedimientos de RCA que se están llevando. Y esta es la última lámina. El procedimiento de revisión de resolución de calificación ambiental es un expediente que es público, igual que todos los procedimientos de evaluación. Está en la página del SEA. Ahí el último proyecto de desarrollo de Los Bronces ya tuvo su oportunidad de audiencia pública. Se publicó el extracto en el diario oficial. Ese extracto circula durante un tiempo y en él se pueden hacer observaciones ciudadanas. En este caso se hicieron 2 observaciones ciudadanas de la Junta de Vecinos Las Varas y Óscar Aldunate.
Eso es muy importante para el procedimiento porque este sería el único momento en que contempla este periodo de observaciones regulado. Pero se pueden seguir realizando presentaciones durante el procedimiento, aportar información. Eso vendría siendo también mi recomendación, no dejar que esta discusión se dé entre el titular y el Servicio de Evaluación Ambiental, sino estar presentes ahí, presentando información, aportando todo lo que sea posible, y finalmente esperar a la decisión y ver si es que se tiene que continuar con las impugnaciones. Eso sería. Muchas gracias, Maca. Les recuerdo que vayan anotando sus preguntas en el chat para el conversatorio del final. Ahora, la idea es que podamos presentar 3 voces como desde el otro lado no legal. Cristóbal del Río, vicepresidente de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho. Tienes 10 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir inmediatamente la pantalla. Espero que resulte todo bien y que las cosas fluyan en la velocidad necesaria. Bueno, ese es el proyecto integrado Los Bronces, ¿ya? O Los Bronces integrados, que de integrado tiene bien poco, como lo veremos más adelante, porque se ha fragmentado en algunas áreas. Cristóbal, ¿podrías abrirla completa? Tal vez para... A ver, déjame ver dónde... Déjame ver un segundito. Si no, dale nomás, igual se ve. Perfecto, ya, te damos nomás. Ahí puede ser, ahí, ¿no? perfecto, Ya. ahí, perfecto. Bueno, ese es el centro ahí de neurálgico donde ocurre todo, el glaciar La Paloma. El proyecto integrado Los Bronces es un proyecto que parte finalmente y se da inicio el 2009 en apariencia, pero es mentira, porque ninguna empresa va a gastar 300 millones de dólares para hacer un túnel por si acaso. Y aquí empiezan todas las incongruencias de este proceso. Inicialmente, y sin autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, se inicia esta construcción en un santuario de naturaleza como es Hierba Loca, y se usa la figura de la exploración y no la de prospección. En las pertenencias mineras, los abogados aquí entenderán mejor, las abogadas mejor todavía, en términos de que la exploración no necesita de una autorización de Senagemin, sin embargo la prospección sí. Por eso digo, nadie va a hacer un túnel sin haber prospectado antes, a través de sondajes, que había mineral. Ahora, inferimos que de alguna forma el túnel es la etapa 1 del proyecto, es la etapa 1 para cubicación del proyecto. Esa es la idea que tenemos nosotros, porque de otra forma no calzan las piezas, no calzan. Nadie gasta 300 millones de dólares para explorar en un túnel. Ellos no son Daniel Boone, ni mucho menos. Eso era un elemento que había que dejar claro. Ese es para que ustedes vean el túnel, los sulfatos por dentro, un túnel bastante estrecho que cabe una camioneta, se puede abrir la puerta por un lado, por el otro lado no cabe. Así que hay que ir cargado hacia uno de los extremos. En el santuario de Hierba Loca, y aquí vamos a eso porque no se le pidió permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, saltándose la ley, según la arqueóloga Claudia Cádiz, existe del orden de 120 sitios arqueológicos en la zona que haya explorado, que es un tercio solamente. En ese tercio hay restos de culturas precolombinas como la inca, la cultura yoyeo y la cultura molle, ¿ya? Además, existe un estudio encargado en 2015 por la propia minera al arqueólogo Rodrigo Sánchez de la Universidad de Chile, donde se identifican 15 sitios arqueológicos en el área de influencia directa. Ahí vamos a ver después alguna fotografía. Sin embargo, la minera en su estudio de impacto ambiental habla de lugares arqueológicos ubicados en la cuesta de la Chilca, o sea, más o menos del orden de los 35 o 40 kilómetros al norte de Santiago, y en San Vicente, Tahuatahua. O sea, literalmente tiró la pelotita para el córner, como se dice en términos futbolísticos. Y no habló del santuario de Hierba Loca, ni menos de los sitios arqueológicos que están dentro de su faena, lo que es gravísimo.
Bueno, esto es en el estudio de impacto ambiental, las zonas más o menos que van a ser influidas por el proyecto. Son la ampliación oriente 77, ampliación poniente 47, instalaciones de apoyo en la explotación del Rajo, son 2 hectáreas, camino pionero 3 hectáreas, un total de 129 hectáreas. Y fíjate que no nombran ninguno de los 2 lugares en el tema arqueológico. A continuación, ahí ustedes pueden ver algunos de los sitios arqueológicos que fueron encargados a Rodrigo Sánchez para que investigara. Ustedes pueden ver Dolores 1, hay varios Dolores ahí, son 15 sitios, como les decía, les puse aquí algunos. Pueden ver ahí el resto de algunas pircas, en Riecillos, en el Plomo 1. Y ahí puntas de flechas, herramientas, en fin, restos porque hay sitios arqueológicos que tienen que ver no solamente con culturas precolombinas, sino que con trabajos mineros muy antiguos, de aproximadamente 200 años, y trabajos de orden agrícola, y que hay refugios, digamos, de arrieros y cosas re interesantes, pero que también están ahí, no fueron tomados en cuenta. Estoy hablando también de cacerías, por ejemplo, de guanaco, que dan testimonio de otro tipo de fauna en la zona. Sin embargo, como les decía, no se tomó en cuenta. El arqueólogo en su estudio, por ejemplo, dice prospección arqueológica de emplazamiento del proyecto, o sea, habla específicamente del proyecto de los bronces integrados. Sin embargo, ellos no lo incorporan. Está considerado el recorrido pedestre de los 5 sectores con sus respectivas superficies totales. Hierba Loca, 3.381 hectáreas, Dolores, 1.219, en fin, ustedes pueden ver cada una de sus, y Ortigas, Los Tacos, en fin. Eso es claro, y aquí viene la cosa más interesante. Según el informe con área de influencia, la tabla 1, ahí están todas esas hectáreas y todos esos lugares donde hay área de influencia directa y los asentamientos arqueológicos que están dentro del área de influencia directa. No es la Cuesta de la Chilca ni San Vicente de Tahuatahua. Lo único que le faltó hablar fue de Magallanes. Bueno, ahí está la presentación del estudio y ustedes pueden ver que en la introducción dice este informe constituye la línea de base sobre aspectos patrimoniales y arqueológicos del área de influencia del proyecto de expansión de división Los Bronces de Anglo American. O sea, está clarito que esto fue encargado precisamente para él y no lo consideraron. Gravísimo, gravísimo y sin permiso, vuelvo a insistir, del Consejo de Monumentos Nacionales. Fragmentación del proyecto. Esto es otra cosa que es impresionante e impresentable. Según la ley ambiental, los proyectos no se pueden fragmentar. Y en este proyecto de los bronces integrado, palabra integrado, que lo hacen precisamente para utilizar la resolución de calificación ambiental del 2007, ellos lo que hacen es, ahora no es integrado, entonces el depósito estéril Donoso nos acogemos a la resolución de calificación ambiental, la RCA de 2007, y por lo tanto lo dejan fuera. Y hay una cosa interesante con el depósito de estériles Donoso. El depósito de estériles Donoso tiene una superficie aproximada de 750 hectáreas, más o menos del orden en superficie de lo que es el Cerro San Cristóbal, o el Parque Metropolitano, digamos lo mejor, completo. Esa superficie está afectada directamente como una zona de sacrificio, donde no hay posibilidad de vida ni animal ni vegetal, porque es pura piedra molida. Sin embargo, la minera no incorporó el estudio de impacto ambiental a los depósitos estériles, no lo consideró. Eso se acoge a la ley anterior. Hay un elemento importante porque es gravísimo esto. Los que conocen de minería, y el profesor Ferrando lo sabe mejor que yo, ¿en qué sentido? Para obtener 1 millón de toneladas de cobre se necesita mover o remover 100 millones de toneladas de material rocoso, porque se trabajan con leyes del 0,7 al 1,2. Supongamos que el 1%. Y en esa ley, evidentemente, lo que se consigue es generar lugares donde o es depósitos estériles, como les decía, en superficies de 700, 800 hectáreas, solamente el depósito estéril Donoso, o la superficie que también ocupan el depósito estéril Infiernillo o San Francisco. Si sumamos todos, son del orden de las 1000 hectáreas.
¿Por qué es importante? Eso es más o menos para que vean una vista más general del depósito de estériles y muy parcial, donde pueden ver una piscina ahí. Esa piscina no es una piscina para que los trabajadores se refresquen o de un punto de vista estético, es donde van capturando los fluidos ácidos que emanan de estas rocas que han estado durante millones de años bajo tierra y con las lluvias, con la nieve que cae encima, esto empieza a lavarse. Y al lavarse sueltan estos materiales como arsénico, metales pesados, y que esta minera fue sancionada con la multa más alta de este país en términos ambientales, con el orden de 3.800 millones de pesos, porque continuaron generando fluidos ácidos hacia la cuenca de la Concagua del orden de 10 millones de litros de agua al día. Sin embargo, como les decía, esto no es integrado, esto es aparte y por lo tanto vamos a utilizar, según Anglo American, la resolución de calificación ambiental del 2007. Impresentable, otra cosa más. Anglo American, y aquí voy a hacer una cosa muy somera porque afortunadamente contamos aquí con el profesor Ferrando, voy a hacer una cosa muy rapidita para que él después lo pueda ahondar. Anglo insiste que la formación rocosa del glaciar La Paloma, o por donde está situado el glaciar La Paloma, es absolutamente roca primaria, según lo que vimos en la presentación que él hizo al señor Felipe Guevara y que Felipe Guevara le interrumpió en forma bastante grosera y se fue. En 1948 ya Rossi detectaba que no era una formación homogénea y que había una serie de elementos distintos y que habían fallas. En la geología minera hay una condición sine qua non, tienen que existir fallas para que exista el afloramiento del mineral desde el centro de la Tierra hacia arriba. De lo contrario, es imposible que exista. Es decir, en el sistema rocoso tiene que haber elementos que puedan fluir. Ahora, en los primeros 200 metros del túnel Los Sulfatos hay una cantidad de agua de 23 litros por segundo que fluyen desde el glaciar La Paloma hacia abajo. Bueno, esa agua se queda en Anglo American con la figura del agua del minero, pero ¿por dónde fluyen? Si no es roca homogénea, fluyen por una falla. Los primeros 200 metros ya hay falla. El estudio de impacto ambiental de Anglo American carece de un estudio de regímenes de viento. Según la presentación que hicieron en Casa Abierta y las presentaciones que hicieron en otras comunidades, según ellos, el material particulado que produce la faena, ese material cae después en la noche en el mismo lugar. O sea, según ellos no hay vientos arriba. Todos sabemos, todo lo que movió inclusive al Cajón del Maipo de paseo, sabemos que en la alta cordillera, solo de 2000 metros, hay vientos extremadamente fuertes, tanto de día con la corriente ascendente como de noche con el viento raco. En condiciones de mal tiempo, es decir, hay siempre viento norte y cuando hay sistemas de alta presión, el viento sur. Por lo tanto, hay una serie de vientos, inclusive hay más vientos de los que acabo de nombrar, pero para nombrar solamente 4. Y esos van repartiendo el polvo en suspensión en los diferentes glaciares o áreas de glaciares. Cristóbal, Eso más o menos, un minuto, por favor. perfecto. Eso para que ustedes puedan ver más o menos lo que se genera. Hay otro elemento que no consideró Anglo American, con esto termino, que fue precisamente que los camiones dumper consumen 176.000 litros de petróleo y generan black carbon. Bueno, ese black carbon es 3 veces más dañino o más acelerante del derretimiento de los glaciares. Pienso tú que el polvo, 10 gramos de polvo en un metro cuadrado de glaciar, lo acelera su derretimiento entre un 73 y un 94%. El black carbon es 3 veces más nocivo en ese sentido. Entonces, a la vez, esos camiones generan 500 toneladas con la quema de esos 176.000 litros de petróleo, 500 toneladas de CO2 al día, que tampoco está considerado en un país que quiere generar carbono cero. Por lo tanto, creo yo que las autoridades deberían tomar carta en el asunto cuando una empresa genera esa cantidad de quema de combustible y que es similar o más o menos cercano a una central termoeléctrica. Bueno, dejo hasta acá, no alcanzo a hacer más. Muchas gracias y espero no haberlos aburrido. Muchas gracias, Cristóbal. Doy la palabra ahora a Armando Aldunate,
presidente de la Junta de Vecinos y presidente de la Corporación de Desarrollo del Camino Farellones, para que, como ven, estamos profundizando en ciertos aspectos, para luego ir recibiendo sus preguntas. Les recuerdo en el chat. Armando, ¿estás por ahí? Ahí sí. Ya. Ahí tenemos micrófono. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos, sí. Ok. Oye, quisiera en primer lugar tomar el caso del camino, que es un tema tremendamente importante para nosotros, en que FIMA hizo un trabajo pero brutalmente grande, intensivo, y creó de cierta manera un camino para muchas otras organizaciones. Acordémonos de los reportajes que salían en los diarios, que poco menos que estos recursos, oye, habían votado la institucionalidad chilena y que ya no había juridicidad en este país. Realmente todo catastrófico, producto de que los tribunales de justicia habían fallado a favor de la comunidad. En el fondo lo que dijeron los vecinos, en el fondo lo único que dijo el tribunal, oye, y que reconoció finalmente después de casi 5 años, es que efectivamente los vecinos merecen ser escuchados, siempre. ¿Ya? Aunque sea una cosa menor, siempre a los vecinos hay que escucharlos. Y yo creo que ojalá que ese criterio que tuvo las cortes, que tuvieron las cortes en las distintas etapas, porque tú te saltaste, Macarena, la Corte de Apelaciones, que también negó un recurso en determinado momento, y que los supremos, de alguna manera, le llamaron la atención a los ministros de la Corte de Apelaciones. Ese fue entre medio estaba ese caso. Bueno, ese caso sigue vigente y nadie con un poquito de sentido común, nadie puede entender que una minera pretenda seguir utilizando este camino cuando podría perfectamente haberse construido un camino alternativo y haber solucionado el problema de otra forma. ¿Ya? En estos momentos tenemos que la mina, para justificar que no va a aumentar el tráfico, está pretendiendo cambiar más o menos 200 camionetas por 200 camiones, que obviamente no es lo mismo. Y por lo tanto, este impacto sobre el camino va a seguir por mucho tiempo más, si es que no lo paramos. Te digo, por otro lado, los servicios que deberían haber participado en esta revisión de la RCA, como la Subsecretaría de Transporte, ellos no se han pronunciado, pese a que se les ha reiterado en múltiples oportunidades que hagan sus observaciones, y no lo hacen. Es decir, este proceso de revisión está desde el año pasado absolutamente parado. Ahora, me imagino que en algún momento tendrán que solucionarlo y la Subsecretaría de Transporte tendrá que dar su opinión, ¿ya? Y sus argumentos técnicos, ¿ya? Eso estamos esperando, esa acción por parte de él. Y por otro lado, hemos reclamado a la Contraloría lo mismo, porque estos organismos o esta subsecretaría no se pronuncia. No pretendemos que nos digan que sí a todo, no, pero sobre datos técnicos, ellos digan que este camino cumple con todo lo que se le está pidiendo. Aquí este camino, por ejemplo, los camiones que circulan por él no pueden dar las curvas sin pasarse a la pista contraria. Hemos tenido accidentes, hemos tenido muertos, un vecino muerto, te fijas, aplastado por un camión de cal, te fijas, hace años, ya el año 2000, a ver, eso es 2000, no tengo la fecha exacta, pero oye, el 2012 tengo entendido. Todo eso, te fijas, ha ido, los accidentes relacionados con el sulfato de cobre, con el ácido sulfúrico, en que hay
testimonio gráfico presentado por los vecinos al tribunal. ¿Sí? El tribunal debe haber dicho, cuando tomó estos expedientes, debe haber dicho, ¿qué es lo que pasa aquí? A ver, dicen, no vamos a afectar a los vecinos ni la forma de vida. Y resulta que se encuentran con un expediente lleno de fotos de accidentes, ¿ya? De accidentes graves, o sea, camiones con nitrato de amonio, oye, desparramados en el amonio, pasando, oye, pasando por zonas de alta densidad de población, como es toda la zona primaria del acceso al Camino Farillones, ¿no? En Las Condes. Bueno, nitrato de amonio, qué bonito, oye, como vecino, saber que de repente podría haber un accidente, ¿ya? Que te hace desaparecer no solamente tu casa, sino que 1,5 kilómetros a la redonda. Sabemos lo que pasó en Beirut. Eso lo primero, complementando un poco lo de Macarena respecto a esta información. Hay mucho que elaborar respecto a esto. Después, otro tema que me interesa es la intromisión, porque bueno, quiero tocar un poquito qué es lo que es el SEA. En cierto sentido, el SEA, oye, para nosotros como vecinos, es un agente de las empresas. Nada más que eso. Quizás soy muy duro, pero oye, ellos, en todos estos recursos, son coayudantes del SEA, cuando siempre están presentes el SEA y la empresa. La niña que analiza este expediente de revisión de la RCA actual es una funcionaria del Ministerio de Economía, ¿ya? Que está en comisión de servicio, pero es pagada por el Ministerio de Economía. Ella no es una funcionaria del SEA, es una funcionaria del Ministerio de Economía en comisión de servicio en el SEA. Y ella tiene a su cargo este caso, el caso de revisión de los bronces integrados, el caso de la revisión de la RCA del 2007, y también tengo entendido que ve aspectos de Collahuasi, o participó en esa revisión. La oficina GPS, entre paréntesis, es una oficina destinada a gestión de proyectos sustentables, destinada a apoyar a las empresas para que aprueben los proyectos ambientales. Es decir, estamos en estos momentos luchando no solamente contra el SEA, sino que también contra el Ministerio de Economía, contra el gobierno, contra el Comité de Ministros, etcétera, etcétera. Una posición bastante difícil, pero no imposible. Suponemos que algunas cosas cambian, oye, de repente, y que vamos a tener algún éxito. Otro tema que es bueno mencionarlo, es que los vecinos de La Rayán tienen un avenimiento respecto a los tranques Relave, Pérez Caldera 1, 2, ¿ya? Y Copihue, que son antiguos tranques que en el año 87 estuvieron a punto de provocar un colapso. Estuvieron a 50 centímetros de la parte superior de esos tranques a raíz de una falla que había en un túnel de bypass, porque estos tranques están localizados en el río San Francisco, en la cuenca del río, cosa que está prohibida. Ese túnel, ese bypass, se bloqueó producto de un temblor el año 85, un terremoto más bien, y se bloqueó, ¿ya? Y empezó a entrar el agua directamente a estos tanques, que empezaron a subir de nivel. Es un caso parecido a lo que sucedió en el lago Riñihue, ¿no? Empezaron a subir de nivel hasta que llegó un punto en que ya estaban a punto de sobrepasar la parte superior, con lo cual se venía todo el tanque. Y en ese caso, eso fue un par de días antes, evacuaron a toda la comunidad del Camino Farillones. Personalmente tuve que tomar mis cosas y irme, ¿ya? A Santiago. Bueno, peligroso. Sigue siendo peligroso, y el profesor Ferrando quizás me podría dar alguna luz sobre esto, porque
por sobre estos tranques está el famoso y estudiado glaciar Infernillo, que está sometido en esto, pese a ser un glaciar de roca, y tener una capa de 30 o 40 metros por sobre este glaciar con estériles mineros. Ese glaciar, producto del cambio climático, me imagino que está sometido, oye, a procesos que me han mencionado alguna gente, de que efectivamente se notan que por la parte inferior de este glaciar se están produciendo pequeños esteritos, ¿te fijas?, de derretimiento. Y de Disculpa, repente Armando, este un glaciar minuto, por favor. grande, un minuto, bastante grande, este famoso glaciar podría colapsar y pasar a llevar la faena propia de Anglo American, rellenar estos tanques antiguos y venirse con todo. La ola que vendría en ese caso está estudiado el año 87 y sería más o menos 14 o 15 metros de altura, más o menos a lo largo del camino, como promedio, y afectaría Las Condes, oye, Lo Barnechea, hasta Ñuñoa podría llegar. Quizás una capita chica de 10 o 15 centímetros, pero ese sería, pues son varios millones de metros cúbicos de material. Eso, Muchas gracias, Armando. Creo que eso, Victoria. Muchas se nos va gracias. develando, complementando con el conversatorio que tuvimos la semana pasada, las múltiples dimensiones que están en juego en un proyecto como el de los bronces integrados y el daño que este implica. Estamos muy felices que esté hoy día con nosotros también el profesor Francisco Ferrando y que pueda, desde su expertise como glaciólogo, contarnos su visión de la situación y del riesgo que están estos glaciares, estos vientres de agua, estos seres sagrados para algunos que tienen tanto que ver con la vida de la cuenca. Profesor, le agradeceríamos mucho su opinión y su visión del tema. Muchas gracias, Victoria. La verdad es que cuando Claudio me mandó el link, no me dijo que yo tenía que ser uno de los presentadores, pues si no, habríamos preparado algo más interesante, ¿no? Pero evidentemente hay varias cosas que quisiera mostrarles a propósito de que el Departamento de Sostenibilidad de la Municipalidad de Lo Barnechea me solicitó un informe respecto de algunos impactos que figuraban en la adenda 1 del proyecto integrado, y en función de eso yo les hice, por supuesto, ese documento con el cual ellos están presentando las observaciones como municipio. Y yo les voy a compartir a ustedes algunos de esos aspectos, ¿no es cierto? Y ahí podemos ir complementando, para lo cual quiero que me autorices a compartir pantalla. Listo, Francisco. No sé si ustedes ven esa imagen, esa cartografía que dice Andina los Bronces. Bueno, eso está en el Word, pues a ver si lo puedo ampliar esto. Ahí, ya. Donde vemos por el lado derecho la mina andina, por el lado izquierdo la mina disputada ahora a los bronces de Anglo American. Y en esas manchas grises que se ven ahí corresponden a glaciares rocosos que en su momento, el año 55, tenían 4,5 kilómetros cuadrados de glaciares. ¿Ya? De esos, producto de la explotación de la mina, todas aquellas X indican los glaciares que fueron destruidos y borrados del mapa.
Y en el caso del glaciar Infiernillo, que no sé si ustedes ven mi cursor, este que está aquí, ¿no? Toda la parte de la lengua del glaciar Infiernillo fue simplemente eliminada, ¿no? Fue excavada, ya no existe, y la parte superior que queda está intervenida, por supuesto, está llena de trazados de caminos, por lo tanto, movimiento de maquinaria de alto tonelaje, y a partir de allí, evidentemente, problemas de desestabilización estructural de la masa de hielo que está debajo, lo cual viene a refrendar lo que decía Armando hace un momento, es decir, ese glaciar que está ubicado en una cabecera rocosa con fuerte pendiente, ¿no es cierto?, podría fácilmente desprenderse y caer sobre el rasgo y las faenas de la misma. Y, por supuesto, tener algún efecto más abajo, ¿no? Y al lado todavía, con un glaciar rocoso que no tiene nombre, que aparece también con una I, no está todavía dentro del área de explotación del rasgo abierto de la mina, pero ya está intervenido con una serie de trazados de caminos de exploración que también van a provocar entonces pérdidas de estabilidad estructural de esa masa de hielo con sedimento, con detrito. ¿Ya? Quiero mostrarles además, ¿no es cierto?, un aspecto que está recién en desarrollo, es parte de una memoria que se está terminando con una alumna que está haciéndolo conmigo. Y esto muestra la parte superior de la cuenca del estero Yerba Loca, donde están los glaciares blancos, están marcados ahí en blanco, ¿no es cierto?, de la Paloma, por ejemplo, y parte del Altar, ¿no? Y también una serie de glaciares rocosos de distinto tipo. Y yo quiero que se centren en este sector aquí, ¿no? Si ustedes pueden ver mi cursor. Ese sector corresponde al cajón de los sulfatos. Y el trazado del túnel y de los túneles que van a venir después, porque si un túnel era de exploración, como pusieron, ¿no es cierto?, en sus informes, cuando más bien estaban prospectando, vienen 4 o 3 túneles más en paralelo de explotación, y el área de explotación que figura en el plano que ellos presentaron para el CEIA, justamente el área de explotación de la mina está debajo de estos glaciares rocosos que están aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre aquí desde el punto de vista geológico? Y eso es muy importante, porque si bien el macizo de la Paloma puede ser roca granítica o granodiorítica, roca primaria, es decir, no presentar, por lo menos en el trazado del túnel, algún tipo de falla o agrietamiento visible, ¿no? Toda esta otra parte corresponde a un sector de la formación abanico, ¿no? Y resulta que esa formación rocosa, primero, está compuesta por muchas capas de rocas de distinta naturaleza, algunas volcánicas como capas de brechas y lava, y otras capas de areniscas o de sedimentos marinos incluso, ¿no? Recuerden que hay mucho calcáreo en todas estas áreas, y además están afectadas por alteración hidrotermal, es decir, manifestaciones volcánicas de tipo secundario, ¿no es cierto?, que producen una alteración química de la roca, y por lo tanto todo ese sector que producto de lo mismo está mineralizado, ¿no? Son muchos sulfatos de cobre, el nombre de sulfatos viene de ahí, son rocas de poca resistencia, son rocas inestables. Y justamente es debajo de ese sector del cajón de los sulfatos donde aparece el área de explotación de la expansión de los bronces subterráneos.
lo cual significa, obviamente, que la posibilidad de derrumbes de toda esa área es muy alta, hay un alto riesgo ahí, y además de eso, lo que tenemos encima, los principales glaciares rocosos de la cuenca del estero Yerba Loca. Y eso los va evidentemente a afectar. Cualquier alteración, ¿no es cierto?, por excavación y vaciamiento subterráneo a través del sistema de los caserones, que es lo que ellos están planteando, que además contempla la construcción de otros túneles menores por encima de los caserones, o sea, más cerca de la superficie, para poder irlos rellenando después según la tecnología que están proponiendo, significa un alto debilitamiento de todo ese sustrato que ya es de roca poco resistente, es de roca, yo diría, ya no secundaria, terciaria, en términos de calidad geotécnica, y eso va a afectar evidentemente todo lo que es el santuario de la naturaleza de Yerba Loca, va a afectar esos glaciares rocosos que son parte del recurso hídrico que tiene ese santuario y que son aguas que se aportan, por supuesto, al estero del mismo nombre, ¿no? Entonces hay ahí una serie de problemas asociados a lo que derivan otros aspectos que tienen que ver con algo que ya se mencionaba, ¿no? Y se mostró en una foto hace poco por el expositor previo, donde se ven las nubes de polvo, ¿no es cierto? Pero a esas nubes de polvo también se dijo hay que agregarle todos los residuos de combustión de los miles de litros de combustible de petróleo fundamentalmente que se consumen, ¿no? Y no solo el polvo de las tronaduras, también el polvo de todo el movimiento de la maquinaria por los caminos de tierra, ¿no? Que también cuando se visitó el sector se pudo observar directamente. Y además de eso está la contaminación térmica, que es un tema que no se menciona mucho, pero todo el campamento, todo el movimiento de maquinaria, las instalaciones industriales, las cocinas, las calderas, etcétera, etcétera, todo produce calor. Y ese calor que se genera ahí en el fondo del valle, y que es totalmente ajeno al comportamiento térmico del fondo de los valles de montaña, se suma a la contaminación de material particulado. Y eso pasa por encima de la divisoria, ¿no es cierto?, de este sector, y va directamente a afectar a los glaciares blancos que están ahí, como los glaciares de La Paloma, que ya están bastante disminuidos. También tienen alcance sobre los glaciares olivares alfa, fundamentalmente. Y eso es un efecto irreversible, ¿no? Por lo tanto, ahí el daño es muy significativo, se está un poco hipotecando, uno diría, la seguridad hídrica de toda la cuenca del estero Yerba Loca. Y lo otro es que, según se plantea, ellos van a instalar unas estaciones de medición en Piedra Carvajal para medir contaminantes, aquí abajo, ¿no? Es decir, cuando ya la masa de contaminantes pasó por encima de La Paloma y ya se depositó sobre el glaciar, ellos van a medir la contaminación allá abajo del aire. Eso es totalmente absurdo, ¿no? Si van a medir la contaminación de lo que puede afectar a los glaciares, por ejemplo, de la cuenca del santuario de la Yerba Loca, las estaciones de monitoreo y de medición de contaminantes debieran estar arriba, antes de que esa contaminación pase sobre los glaciares, ¿no? Y así como eso, hay otra serie de impactos que tampoco se mencionan. Por ejemplo, el impacto sobre todo el ecosistema en términos de daño a vegas andinas. Hay unos sectores de vegas andinas ahí en la parte alta donde está la mina y que están absolutamente dañados y degradados. También los caminos de la montaña en todo ese sector rompen los movimientos de la fauna terrestre, ¿no? Hay muchos ejemplos europeos
en que cuando hay caminos de montaña, se hacen unos puentes especiales que pasan por encima de los caminos con cobertura vegetacional, igual que la que hay a los lados, cosa que la fauna pueda circular y no se rompan sus circuitos de movilización, de movimiento natural, ¿no? En este caso, los camiones y los buses que circulan y las camionetas en gran cantidad por esos caminos, más bien lo que hacen es atropellar y matar muchos de los animales que son de la fauna de la cuenca del río San Francisco, ¿no? En fin, son muchos los aspectos, y en una parte posterior aquí del informe, ¿no?, yo menciono, me parece que son, bueno, ahí hay una imagen satelital donde se muestra lo que queda del glaciar Infiernillo, un resto de otro glaciar de roca que está al lado, ¿no? Se ven los trazados de caminos encima, y este es el otro glaciar de roca que está al otro lado del Rasgo de la Mina y que ya también lo tienen intervenido con varios trazados de camino. Pero lo que les quería mostrar es que prácticamente, si uno ve todo esto, ahí está lo de los camiones dumper que se mencionaba, ¿no es cierto?, con 60.000 litros para 17 camiones al día, lo cual significa 150 toneladas de CO2. Y hay un total, yo enumeré en este documento, de 12 impactos. ¿Ya? Impactos que tienen que ver, como les decía, con el tema de los humedales de alta montaña, la interrupción de fuentes de alimentación, el daño a fuentes de alimentación de los animales, de la fauna terrestre del área, ¿no? Está lo que les decía de interrupción de los corredores biológicos, ¿no? La contaminación acústica, que es otro tema que tampoco se menciona, porque todo ese movimiento ahuyenta a la fauna, ¿no? No solo la fauna terrestre, también la avifauna, ¿no? El tema de las emisiones de contaminantes, el tema de la alteración química, porque cuando uno tiene un bloque de roca, supongamos de 1 metro cúbico, tiene una cierta superficie expuesta a la intemperie. Si yo muelo esa roca, aumento esa superficie expuesta a la intemperie en cientos o miles de veces, según sea el nivel de fragmentación. Y por lo tanto, la liberación de compuestos químicos desde el interior de la roca molida, ahora está la intemperie, se multiplica, y ahí viene todo este tema del drenaje ácido de las minas, ¿no?, que se magnifica producto de la trituración de la roca. Y así son muchos los aspectos de los cuales podríamos hablar, pero bueno, yo sé que no hay mucho tiempo, así que los dejo hasta ahí. Muchas gracias, profesor. Podemos seguir en las preguntas. A ver, les propongo, voy a ir leyendo las que han aparecido y que ahí podamos, el que quiera sumarse, seguir. Hay una que hace Rosana Caldana, dice, esta me parece que es principalmente para las abogadas, dice, si se está revisando la RCA de la ruta G21, ¿no afectaría la nueva RCA del proyecto de los bronces integrados? Yo creo que esa observación es muy buena y no tiene respuesta única, porque ¿qué es lo que hacen las revisiones de RCA? Es como estos son dos proyectos distintos que hacen su evaluación de impacto ambiental, ellos cada uno predicen sus impactos, del desarrollo de los bronces predijo sus impactos para el camino G21, estableció cómo iban a funcionar, y en base a eso no funcionaron como debía, y la solicitud de revisión RCA entra en ese escenario, en el que lo que prometió el titular no es tal. El integrado, si bien es una expansión, ingresó como otro proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, y va a tener que hacer su proyección de impactos, va a tener un plan de seguimiento también. Lo que sí, yo creo que es una observación muy buena que se tiene que tener en consideración, porque como también utiliza la ruta G21 como
como un tipo de como perfeccionamiento y ensanchamiento de la G21, va a tener que tener en consideración todos estos antecedentes vertidos en este procedimiento, porque sí contempla dentro de su influencia que va a impactar en el medio humano mismo de la ruta G21. Entonces no tendría sentido que este proyecto no señalara como dentro de su proyección de impacto y contemplara dentro de sus medidas propuestas todo aquello que se vio en el proyecto de desarrollo de los bronces, y eso es algo que se va a tener que tener mucho ojo en esta evaluación. Se puede tener ojo ahora al momento de hacer las participaciones ciudadanas o con posterioridad en caso de que se impugne la RCA. Es un muy buen punto a tener en cuenta. Tener en cuenta implica hacer seguimiento, pero también nombrarlo en las observaciones de manera explícita. Yo creo que antes de nombrarlo, sí, se pueden hacer observaciones en las que simplemente se mencione eso. Tienen que tener en consideración aquello como vertido en este procedimiento de revisión RCA. También puede ser la información y se puede hacer una alusión en la observación y acompañar esos documentos. Y también, si es que se quiere hacer una revisión más exhaustiva, y ya se tendría que ver qué está proponiendo este proyecto, como qué es lo que está señalando como impacto y qué es lo que está proponiendo como seguimiento, a ver si es que se adecúa o no con lo que pasó en el proyecto de desarrollo de los bronces. O sea, va a tener que tener como un impacto, va a tener que contemplar los camiones, los ruidos, el atochamiento vehicular, como impacto ya, como casi que ya confirmados, porque ya se vieron en un procedimiento. Hay que esperar a la resolución, obviamente, del procedimiento de revisión RCA, pero yo creo que es un súper buen antecedente. Gracias. Pamela Jaro dice, ¿ha habido algún proyecto minero que incorpore en el DIA o el EIA una estimación de emisiones de black carbon al efectuarse en zonas glaciares? ¿Alguien sabe? Yo pienso que no, lo principal, yo creo que don Francisco puede ahondar más en el tema, pero si no han tomado en cuenta el tema de los prácticamente de los gramos de polvo que lo presentó Codelco Andina, los 10 gramos de polvo en un metro cuadrado de glaciar blanco, que aumentan su rendimiento entre un 73 y un 94%, dudo que hayan puesto ojo en este tipo de cosas, menos aún una minera que en general han demostrado en Chile que actúan no al filo de la ley, contra la ley. Así de simple. Esa es mi opinión personal. Yo creo que don Francisco puede saber más. Bueno, Cristóbal tiene razón. En otros países del mundo, sobre todo el hemisferio norte, están muy preocupados por el tema del black carbon, el hollín, por todos los múltiples efectos, no solo en el cambio climático, sino que también en todo lo que es la criósfera, es decir, no solo en los glaciares, también en las áreas de depositación de nieve de todo tipo, en los campos de penitentes, en fin, todas las formas de presencia de agua en estado sólido en la cordillera, ¿no? Pero en Chile, yo creo que la única vez que he oído hablar de black carbon fue hace muchas décadas atrás, cuando producto de una sequía bastante seria, ¿no? Desde un avión le arrojaron hollín a los glaciares del Plomo y de la Paloma para que Santiago tuviera más agua. O sea, los usaron en el sentido opuesto. ¿Ya? Pero dentro de lo que son los impactos ambientales, por lo menos que yo sepa, no ha habido ninguna medición o monitoreo de ese tipo de material sobre los glaciares. ¿Puedo agregar igual respecto de del carbono negro? Claro, recién aparece en la nueva NDC de Chile, la Contribución Nacional Determinada de Cambio Climático, aparece la preocupación por el carbono negro y una meta de reducción. Y luego en el proyecto de ley de cambio climático también se incorpora una obligación de generar una norma de emisión de carbono negro, que hoy día no existe. Hay normas de emisión de algunos contaminantes y ahora van a entonces tener que elaborar normas de emisión de CO2 y también de carbono negro, pero no hay nada todavía. Estamos en pañales en muchas de esas cosas, incluso en el tema de contaminación de las aguas, ¿no es cierto? Porque si uno compara las mediciones de qué tipos de
minerales o de compuestos químicos llevan las aguas respecto de lo que determina la Organización Mundial de la Salud, estamos lejos todavía de estar realmente midiendo todo lo que contamina las aguas y todo el daño que significa para la salud de las personas y del ecosistema. Solo como una última cosita referente a eso. El diario Interferencia publicó hace un mes atrás, un mes y medio atrás, precisamente eso. Anglo American presentó una norma suiza referente a los glaciares y al polvo, pero ni siquiera era para glaciares, era para vegetación. Y el SEA no tenía la menor idea y pasaron el gol sin problema. O sea, el nivel de... Mira, a ver, vamos a ir más allá. Con Rodrigo El Pozo, que está presente aquí en esta reunión, fuimos al SEA hace un tiempo atrás, expusimos nuestro tema referente a Anglo American y nos dijeron un par de ingenieros que estaban ahí en el SEA, ustedes nos podrían acompañar a una visita a Anglo American porque ustedes saben mucho del tema. Nosotros, que no somos ingenieros, que no tenemos idea, que solamente hemos leído, sabíamos mucho. Imagínate el nivel de ignorancia del SEA. Es realmente país bananero. Bueno, les recuerdo que como contexto el Congreso lleva como 14 años tratando de crear una ley de protección de glaciares y es efectivamente la sociedad civil organizada en una desigualdad profunda la que intenta generar también información con la ayuda de expertos como el profesor Ferrando y de generar contrapropuestas. Les súper recomiendo un documento que se llama Bases Comunitarias para una ley de protección y preservación de glaciares y su ecosistema, hecho por la Coordinadora de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Voy a seguir con las preguntas. José Berger dice, los vecinos que sienten que sus observaciones no fueron debidamente contestadas en la adenda, ¿deben presentar un recurso de reclamación? ¿En qué momento? Sí. Primero, bueno, realizar las observaciones y en el caso en que ellos sientan que no son debidamente consideradas, reclamación administrativa, son 30 días desde la RCA. Gracias. Osvaldo Gac, que es presidente de la Corporación Defensa de la Cuenca del Mapocho, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que sea el SEA el que dé por error la norma suiza que Anglo utiliza para el cálculo del daño de glaciares? ¿Es posible que el SEA reconozca que el proyecto realmente está siendo fragmentado? No sé si de lo que le escuché que estaba hablando Cristóbal. Sí. Mira, yo en lo personal puedo actuar solamente por intuición, ¿eh? Yo no creo. Mira, como dijo Armando Aldunate, el SEA actúa en concomitancia con la minera. Tiene una persona que organizó inclusive un seminario de glaciares para Anglo American, Carolina Negrete, que recibe un sueldo de 3,5 millones aportados por la Subsecretaría de Minería, y ella es funcionaria de la Subsecretaría de Minería, está en comisión de servicio ahí. Los funcionarios del SEA no sabían esto. De hecho, la Confederación de Trabajadores del Medio Ambiente también se sumaron a la Contraloría, a la presentación que hicimos nosotros, porque literalmente ni siquiera les informaron que estaba este personaje ahí. Entonces, imagínate que un funcionario del SEA le ayuda a organizar a la Anglo American, que está en un proceso de calificación ambiental, un seminario de glaciares. Y por eso recibe un pago la Subsecretaría de Minería. O sea, es realmente, te juro que es cierto, nosotros le hemos dicho a la gente Anglo American en su cara que esto es como Pablo Escobar. Ellos aquí en la Municipalidad de Barnechea, cuando estaba el tristemente célebre Felipe Guevara, le aportaron 2.900 millones de pesos para hacer centros culturales, plazas, aportar en colegio y todo. Pablo Escobar hacía exactamente lo mismo en Colombia, aportaba con equipos de fútbol, casas, pelotas de fútbol, en fin, a los equipos más importantes de Colombia hacía lo mismo. Es decir, no hay ninguna pudor para evaluar estos proyectos ambientales. Hay una orden de gobierno, el ministro de Minería lo ha dicho, de que se apuren los proyectos y se actúe rápido para que pueda ingresar más dinero al país y pueda haber más trabajo.
Así que ese es el contexto que hay. Bueno, son las mismas cosas que ha hecho la Barrick Gold en el Valle del Huasco, quebrando todo el tejido social, ¿no? La ruptura entre los grupos de personas ahí, entre unos que ya estaban siendo pagados por las mineras y el resto de las personas, fue terrible, y ha sido una lucha impresionante que, bueno, por fin, ¿no es cierto?, se logró que se decretara el cierre, ¿no? A pesar de que todavía siguen haciendo algunas cosas. Pero es un modo operandi. Estos grandes consorcios internacionales, estas grandes empresas, se empiezan a comprar a la comunidad, más la ley del lobby, se empiezan a comprar los políticos y al final terminamos pagando todo el pato. Para agregar un poquito más, recuerden que Soquimich le pagaba a todos los parlamentarios, de punta a cabo, de izquierda a derecha y al centro también. Entonces, y que el presidente y dueño de Soquimich es miembro del PPD, entonces el señor Ponce Lerú, aunque nadie lo crea, es así. La realidad supera la imaginación más fecunda. El yerno Pinochet, curioso. No sé si alguien más tiene preguntas. Sí, sí. Dale, Gabriel. Yo quería agregar una cosa. Había como que se me cayó entre medio de la conexión, pero había una pregunta del tema del fraccionamiento y algo que mencionó Cristóbal en su presentación respecto a este tranque, que igual yo creo que se pueden intentar argumentar ese tipo de infracciones, pero ojo que el fraccionamiento tiene que tener por objetivo el variar el instrumento de evaluación o eludir derechamente el ingreso al sistema. Entonces, si es que, por ejemplo, en lugar de presentar un estudio, se presenta una declaración, y para eso fraccionas el proyecto, o derechamente no lo eludes, ¿ya? Pero yo creo que en ese caso, según lo que entendí, ese otro tranque tenía una resolución de calificación ambiental, o si no la tiene, puede ser que sea más antiguo el sistema, no lo sé, pero yo creo que hay que revisar ese argumento, que no es tan fácil argumentar la fragmentación porque tiene una regulación súper estricta en la ley de base, que exige esto y además exige hacerlo a sabiendas, que también eso puede que sea cierto, pero hay que probarlo, y eso tiene una complejidad. Y lo otro que puede ser, que se me ocurre a mí, es que hay otra norma en la ley de base del medio ambiente, que es la 11 TER, que dice que cuando se modifica un proyecto, si bien solamente se evalúa la modificación del proyecto, hay que sí incluir, sí hay que evaluar la suma de los impactos de todo el proyecto, incluso lo que ya existe. Entonces quizás esa norma es más argumentable, digamos, de que no se está considerando todos los impactos, quizás el punto. No sé si ayuda a eso a su argumentación. Bueno, yo quería agregar una cosa a propósito de esto. Estas empresas utilizan un poco el dividir para ganar. Porque cuando tú presentas cada impacto por separado y dice que respecto a este impacto, que va a tener este efecto, ellos van a hacer B o C, están fragmentando también. Y el tema es que en la montaña tú no puedes tomar cada uno de los efectos negativos por separado. Se tiene que tomar el conjunto de los impactos como un todo para poder realmente evaluar el daño que esas empresas pueden hacer en esos ambientes. Y agregar una cosita más, el tema de los depósitos estériles, para completar un poco la idea que decía don Francisco, es que hay un elemento súper importante. Es el lugar donde más impacto se produce. Entonces, ¿por qué? Lo que hablábamos delante, es decir, para generar 1 millón de toneladas de cobre necesito romper, dinamitar, trasladar y acopiar 100 millones de toneladas de roca, ya sean los tanques de relave o principalmente los depósitos estériles. Pensemos que el depósito estéril Donoso tiene 750 hectáreas, solamente ese depósito estéril, bastante más grande que el tranque relave, que es lo que vemos nosotros como escoria o como resultado final o zona de sacrificio. Sin embargo, aquí arriba de la cordillera tenemos 750 hectáreas muertas, donde no hay nada. Entonces, curioso que ese lugar donde se va a producir el mayor impacto con el nuevo proyecto, con el proyecto entre comillas integrado, no sea considerado dentro del mismo proyecto, sino que como un proyecto aparte. Es evidentemente una cosa mañosa
una cosa, un vicio de la ley que les permita a ellos generar, como decía don Francisco, una cosita aparte, como aprovechar la ley de la RCA del 2007, que les permite seguir funcionando con eso independientemente de todo. Pero sin embargo, el lugar donde más impacto ambiental se va a producir. Bueno, se nos acaba el tiempo. Yo quiero agradecer especialmente a FISMA que acogió esta idea y agradecerle a Rosana por gestionarla y hacerla posible. No es fácil unir tanta energía. Hoy día especialmente gracias al profesor Ferrando, a Armando, a Cristóbal, a Macarena y a Gabriela. Aunque esto se ve como una lucha con un gigante, nosotros somos muchas hormigas, muy catetes. Pascual Ama nos da un ejemplo maravilloso de que es posible, aunque hayan sido 20 años de lucha. Por fin hemos logrado unirnos varios territorios, tenemos un colectivo, un movimiento que se llama No Más Anglo, que une Barnechea, Lampa, Colina, Tiltil, El Melón, y cuando el resto de la cuenca de Santiago se dé cuenta de que se van a quedar sin agua, y varias otras cosas más, si es que no actuamos unidos, estamos seguros que más gente se va a unir. También me alegra y me encanta saber que esta conversación la estamos dando después que la gran mayoría del país votó a prueba y vamos a construir una constitución ecológica y respetuosa de la naturaleza que tiene consecuencias, muchas consecuencias con temas como este. Mil gracias a todos y vamos a seguir avanzando juntos, que es la única manera de hacerlo. Gracias. Ok, chao, chao. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Esté muy bien.